Bien, mis hermanos, vamos a meditar en esta palabra que es muy importante para la vida cristiana. Déjeme aclarar primero que nuestra predicación no la vamos a comenzar en el versículo 1, porque tanto el verso 1 como el verso 2 son parte de la porción anterior, lo que tiene que ver con el perdón, con la benignidad. Sin embargo, el verso 1 contiene un principio universal en todas las cosas prácticas que la epístola tiene que decirnos. Y ese asunto general o universal es que los cristianos deben ser imitadores de Dios. Y solamente quiero que tomen en cuenta esa idea. Y de ahí nos vamos a pasar al versículo 3 y desde ahí vamos a arrancar nuestra explicación de la palabra el día de hoy. Debemos ser imitadores de Dios. Ahora, todo lo que viene a continuación, mis hermanos, tiene que ver con la vida del cristiano en relación al mal que rodea, que impregna a esta sociedad, a este mundo. Y nosotros vivimos en este mundo, pero como dijo Cristo, no pertenecemos a Él, no somos de Él. Vamos a hablar de la vida del cristiano en un mundo de maldad, de pecado. Mire, para eso, me gustaría, mis hermanos, que supiéramos, me gustaría comentarles un poco acerca de cuál era el ambiente moral en los tiempos en los que Pablo estaba escribiendo, para ir teniendo una idea de por qué el apóstol habla específicamente de ciertos pecados, que son los que vamos a ver el día de hoy. Bueno, déjame decirle que en los días de Pablo la inmoralidad era algo que formaba parte de la vida diaria de la gente. Pero en especial, según la visión que Pablo tenía de su sociedad, había tres tipos de mal que sobre todo estaban tan involucrados, habían penetrado tanto la vida de la gente que era considerado como un asunto normal. Mire, para Pablo estas cosas eran preocupantes porque las iglesias que se iban formando a través de la predicación del Evangelio, bueno, toda esa gente que conformaba la iglesia en un tiempo anterior, pues habían practicado también esa forma de vida inmoral. Y Pablo quiere exhortarles, lo hace en esta epístola para que ellos se aparten de eso, no vuelvan a ese tipo de prácticas. Ya no es posible que ellos vuelvan a vivir de la manera en que lo hacían antes. Tres asuntos perversos sobresalen y Pablo los consideraba como un peligro para el andar de los cristianos, para el desarrollo, el crecimiento de la iglesia. Y esas tres cosas, mis hermanos, son los pecados sexuales, la avaricia y el uso blasfemo de la lengua. Y vamos a ver que están muy interrelacionados. De hecho, está hablando Pablo de un solo asunto, pero lo divide en tres, simplemente para que sea más comprensible para sus lectores. Mire, por supuesto, mis hermanos, déjenme decirle que estos no eran todos los pecados que existían, pero sí eran los que el apóstol Pablo consideraba como muy peligrosos, porque para la gente de aquellos días era un asunto normal en su vida. Y eso es lo que la iglesia, al vivir en ese mundo, en esa sociedad, veía todos los días. Era lo que la gente hacía como parte de su vida. Por supuesto, mis hermanos, que la violencia, los asesinatos y cosas de ese tipo también existían, pero no eran estos pecados los que el diablo iba a usar para tentar a los cristianos, como tampoco en nuestros días lo hace, sino aquellos pecados que tienen que ver más con nuestra mente, con nuestros deseos,
aquellos pecados que incluso podemos llegar a considerar, pues como que no son tan malos. No es lo mismo matar a alguien que tener un deseo impuro ahí en nuestra cabeza. Tal vez ese tipo de cosas pequeñas, de esos pequeños pecados, es más fácil que los adoptemos como parte de nuestros pensamientos y de nuestra vida diaria. Sin embargo, Pablo sí aclara por ahí por el versículo 5, que este tipo de pequeños pecados traen condenación, traen juicio y son tan repudiables delante de Dios que sin duda pueden llevar a alguien al infierno, alejarle del cielo y llevarle literalmente al infierno. Ahora, mire, déjeme decirle que en la sociedad de aquellos tiempos, la sexualidad era vista a través de un cristal de doble moral. Mire, por un lado se decía que el matrimonio era algo muy honorable. La sociedad romana le daba una gran importancia al asunto del matrimonio y lo consideraba algo de honor, algo que se consideraba importante. Pero por otro lado, mis hermanos, se vivía practicando todo tipo de sexualidad fuera del matrimonio. Una sociedad hipócrita respecto de esto. Mire, Cicerón, uno de los filósofos más importantes de entre los romanos, dijo: a las amantes las tenemos para que nos den placer, a las concubinas para que nos cuiden diariamente, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardianas de nuestros hogares. Bueno, es un pensamiento completamente contradictorio e hipócrita, pero ese, mis hermanos, era el pensamiento de los varones en la sociedad romana. Estaban honorablemente casados, pero eso no los obligaba a tener solamente una mujer, y se la pasaban practicando todo tipo de asuntos sexuales fuera del matrimonio. Pero bueno, déjame decirle por otro lado que las mujeres pues tampoco estaban tan bien que digamos. Se sabe, por ejemplo, que los esclavos varones eran usados por las mujeres casadas en relaciones adúlteras. Las mujeres de aquel tiempo no tenían o no podían tener amantes formales como los varones, a los que sí se les permitía, pero a escondidas también deshonraban sus matrimonios. Ahora, aparte de esto, estaba también el asunto de la prostitución sagrada, donde tanto hombres como mujeres, en honor a sus dioses paganos y perversos, se prostituían cada día en los templos de las deidades. Y en esta práctica, sin duda, mis hermanos, que al pecado aborrecible de la idolatría, también se le añadía el pecado de una sexualidad pervertida. Existían otras prácticas en este sentido de lo sexual, como por ejemplo vender a las hijas por dinero. Si alguien tenía necesidad de dinero, ponía a la venta a sus hijas y alguien podía comprarlas. La práctica de la homosexualidad y la bisexualidad eran parte de lo que la sociedad de aquellos tiempos consideraba como algo normal. Mis hermanos, la inmoralidad sexual, como siempre sucede, y esto es algo que tiene que ver con el hecho de que Pablo haya puesto su vista en este tipo de pecados, no solamente queda en lo meramente físico. El asunto de la sexualidad, mis hermanos, también afecta el asunto de la mente del ser humano y produce, mis hermanos, una mentalidad torcida, llena de inmundicia, y esto, mis hermanos, es contagioso. Este asunto de la sexualidad que produce deseos impuros, pensamientos
que tienen que ver con cosas pervertidas es contagioso. ¿Cómo es contagioso eso? Bueno, pues a través de las charlas. Porque resulta que la gente que practica este tipo de cosas, o que practicaba en aquellos tiempos este tipo de cosas, pues suele hablar con sus amistades, con sus conocidos de ello. Y la manera en que se hablaban estas cosas, pues era una manera de recrearse en sus pecados, de tomar esas prácticas como un juego, como algo bueno que era divertido, incluso algo digno de admiración. Y por medio de esas conversaciones, sin duda que se reafirmaban esas cosas en la mente de la gente que las practicaba, pero también se estimulaba a realizarlas a quienes escuchaban esas charlas. Y de esa manera, mis hermanos, la vida sexual torcida de aquella sociedad era una cuestión normal, era un asunto de su vida diaria. Mire, alguien llamó a la epístola a los Efesios como la epístola para hoy, la epístola para hoy. Y a mí me parece que tiene gran razón, ¿no le parece a usted? Porque esa manera de vivir de hace 2000 años es tan parecida a la vida en nuestros días que sigue siendo, mis hermanos, un peligro para la iglesia de nuestros días. Y a mí me parece, cuando leemos estos párrafos que escribió el apóstol Pablo, que estuvieran escritos especialmente para nosotros en este tiempo. Mis hermanos, sin duda que el corazón humano no cambia. Los pecados en los que se recreaban los hombres de hace 2000 años son los mismos pecados en los que se recrean los hombres el día de hoy. La sexualidad pervertida, la avaricia, la lengua inmunda. Bueno, como iremos explicando, mis hermanos, estas cosas que son normales para la sociedad actual, para los hombres y mujeres que viven sin Dios, bueno, son indudablemente un peligro para los cristianos en su manera de andar, en su forma de vivir, y por eso, mis hermanos, tenemos que considerarlas con toda seriedad y tenemos que entender en qué consisten, cómo funcionan, de qué manera el apóstol Pablo nos dice que podemos contrarrestar esas cosas y en su lugar poner cosas agradables delante de Dios en nuestra vida, que es lo que debe caracterizarla. Mire, a estas tres formas de mal, el apóstol Pablo responde con tres características que deben distinguir a los cristianos. Y son tres características que los deben distinguir porque son propias de la naturaleza de Dios. Y nosotros como hijos amados de Dios debemos reflejar, debemos imitar esas mismas cosas. Estas tres son santidad, luz y sabiduría. Y va a ver usted que estos son asuntos prácticos que si usted los aprende el día de hoy, le van a servir para contrarrestar la inmundicia en la que vive la sociedad actual, impedir que se infiltren en su vida y se lleguen a volver un señor, un amo que controle su manera de pensar y de vivir. Por eso el asunto de la santidad, la luz y la sabiduría es de lo que vamos a hablar hoy y vamos a explicar también las otras cosas para irlas entendiendo. Mire, vamos a comenzar los versos 3 al 7, encontramos la primera parte. Dice el apóstol: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes
con ellos. Vamos a ver esa primera parte, mis hermanos, que tiene que ver con el asunto de la santidad. Y quiero comenzar por explicar algunas de las palabras que el apóstol Pablo usa aquí. Él comienza, hablando acerca de la fornicación. Y déjame decirle que esta palabra fornicación aparece en muchas otras listas de pecados que el apóstol Pablo a veces nos presenta en las epístolas. Y esta palabra fornicación, cuando aparece en esas listas, junto con la palabra adulterio, que es algo que incluye, el adulterio está incluido dentro de la fornicación a veces, cuando llega a aparecer en una lista junto con la palabra adulterio, significa el sexo entre solteros. Fornicación significa simplemente cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales. Pero cuando en una lista la palabra fornicación aparece y la palabra adulterio no está, como en este caso, la palabra fornicación se considera como cualquier práctica sexual ilícita, cualquiera. Es decir, su significado se amplía e incluye todas las prácticas sexuales ilícitas, por supuesto, incluyendo al adulterio. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora, la palabra inmundicia que él usa a continuación tiene, mis hermanos, más que ver, como dice Hendriksen, con la impureza o suciedad, no solamente en hechos, sino también en palabras, pensamientos, intenciones del corazón, deseos y pasiones. Otra vez, el asunto de lo sexual no solamente es un asunto físico. Y cuando Pablo habla de la inmundicia, está hablando pues de la parte interior. Ahora, la palabra inmundicia, mis hermanos, a mí me parece interesante, porque yo creo que esa palabra tiene un trasfondo judío. Entre los judíos se hablaba mucho del asunto de ser inmundo, y para ellos tenía que ver con todas esas cosas que los pueblos paganos hacían, pero que para ellos estaban prohibidas, las tenían que evitar. Y eso, mis hermanos, era con la finalidad de distinguirse de en medio de todos los demás pueblos como un pueblo santo o escogido de Dios. Y eso, mis hermanos, involucraba esa situación de ser santo, iba desde la manera de vestirse, de hablar, de comer, de pensar, de relacionarse, etcétera. Por eso es que Pablo usa esta palabra inmundicia en contraste con santidad. Estas cosas ni siquiera tenemos que hablar de ellas como conviene a santos, dice el apóstol Pablo. Y él está hablando de inmundicias, sobre todo, mis hermanos, en el plano de lo sexual, como vemos que es el contexto. Ahora, aparece una palabra más que es el asunto de la avaricia. Y es una palabra muy interesante. Mire, esa palabra avaricia describe el deseo de poseer que jamás se sacia. Esa sería tal vez la traducción más correcta o la manera de entenderla más correcta en el texto bíblico. Avaricia es el deseo de poseer que jamás se sacia. Ahora, otras palabras con que se traduce la palabra griega, pues son las palabras avidez, codicia, ambición. Mis hermanos, y casi siempre que escuchamos esta palabra, avaricia, la relacionamos con el dinero o con los bienes materiales, pero por su contexto, en este párrafo que estamos estudiando, es probable, mis hermanos, que el apóstol Pablo no esté pensando en los asuntos económicos, sino más bien en todo lo que tiene que ver con lo sexual. Él está hablando de un deseo sexual que jamás se sacia. Siempre quiere más. Mis hermanos, ese deseo codicioso de lo sexual produce pensamientos, planea cómo llevarlos a cabo, cómo ir de una persona a otra, cómo ir de una relación a la que sigue, practicando cosas peores cada vez. De esto es de lo que está hablando. Mis hermanos, ahí en el versículo 5 dice que esa avaricia es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese deseo que jamás se sacia
domina la mente de una persona, se convierte en su amo, en su señor, en su ídolo. La sexualidad pervertida es un tipo de idolatría, porque ya domina la manera de vivir de una persona, controla sus pensamientos en todo momento y también sus deseos. Esa persona está orientada hacia conseguir eso que tanto anhela y que jamás puede saciar. Ahora, mis hermanos, en todo esto es importante notar que el pecado, desde la tentación allá en el huerto del Edén, siempre se manifiesta o siempre obra haciendo creer a la gente que ellos pueden obtener en esta vida cosas mejores de las que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda lo que el diablo le dijo a Eva? Con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Lo que pasa es que Él no quiere que coman de él, porque el día que coman de él van a ser como Dios. Como diciendo, hay cosas mejores, pero Dios no se las quiere dar. Y el pecado, mis hermanos, sigue utilizando esa misma forma de pensamiento, de engaño. Y en la sexualidad así pasa, La gente piensa que lo que Dios nos ha dado respecto de la sexualidad no es lo suficientemente bueno, no es tan divertido, no es tan excitante como lo que pudiéramos obtener en esta vida, siguiendo el pensamiento del mundo. Mire, la sexualidad es una creación de Dios, y Dios la colocó precisamente dentro del matrimonio. Mis hermanos, es algo importante. La sexualidad no solamente involucra el aspecto físico, sino también las emociones, la mente, la espiritualidad. La sexualidad es más compleja de lo que la gente piensa. No es solamente un asunto de sensaciones físicas, placenteras, involucra mucho más que eso. El teólogo Klein Snodgrass dice lo siguiente, y se lo quiero compartir, es un pensamiento interesante. Cuando él habla acerca de la sexualidad, dice: se trata de un acto psíquico que vincula en uno a dos seres humanos y refleja la propia imagen de Dios. La relación sexual responde a la pregunta: ¿a quién perteneces y de quién es la imagen que llevas? No podemos pertenecer a múltiples cónyuges, y especialmente si somos propiedad de Dios. Termina su cita. Klein Snodgrass nos hace pensar en algo. Cuando Dios planeó el matrimonio y dio la sexualidad dentro del matrimonio, al unirse en una sola carne, esas dos personas, hombre y mujer, reflejaban la imagen de Dios, porque Dios, varón y hembra, los creó, a su imagen los creó, dice la Escritura. Cuando se une un hombre y una mujer en matrimonio y en la sexualidad, reflejan la imagen de Dios. Y además el matrimonio nos recuerda a quién pertenecemos: a nuestro cónyuge, solamente uno, porque somos propiedad de Dios, y eso es lo que Dios ha designado. Mis hermanos, nosotros los cristianos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, no debemos ni siquiera hablar de estas cosas que la gente hace, que la gente considera como parte de su vida normal, la gente que no tiene a Dios, porque, mis hermanos, para nosotros como santos no podemos ni siquiera involucrarnos en ella ni pensar en esas cosas. Ahora, santos, la palabra santos que Pablo utiliza aquí, significa apartados, como usted ya lo sabe. Pero en este caso, mis hermanos, Pablo no está refiriéndose a vivir apartados del mundo físicamente, porque si así fuera, ¿cómo evangelizaríamos a este mundo perdido? Pablo, cuando está hablando de santos, él está hablando de apartados en el sentido de diferentes. Mire, para la iglesia de Dios, la manera de vivir de este mundo debe ser aborrecible. Nunca deberíamos verla como algo normal.
Ni siquiera hablar de eso es normal. Nosotros somos diferentes. Nos debemos distinguir de la manera de ser de este mundo, de pensar de este mundo y de hablar que ellos tienen. Y aquí Pablo introduce un asunto que a mí me parece importante y que no debemos olvidar nunca. Mire, para los santos de Dios son las acciones de gracias, versículo 4, lo que debe caracterizar nuestra manera de expresarnos. Y tal vez usted diga, a mí me pasó así, ¿qué tiene que ver aquí las acciones de gracias? O sea, en este asunto de la sexualidad, ¿a qué vienen las acciones de gracias? Bueno, como ya lo hemos mencionado antes y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, de lo que hay en el corazón es de lo que habla nuestra boca. Y para el cristiano, mis hermanos, todas las cosas buenas provienen de Dios. Por eso debemos ser agradecidos, porque reconocemos que nosotros no necesitamos buscar en el mundo nada, porque todas las cosas buenas ya nos las ha dado Dios. Suponer, mis hermanos, que en el mundo pudiéramos encontrar algo mejor es un pensamiento ocioso y si le damos lugar se va a convertir en una tentación. Nosotros debemos ser agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado y eso es lo mejor. Así que debiéramos, mis hermanos, habitualmente darle gracias a Dios por nuestro matrimonio, por nuestro cónyuge, por nuestra familia, porque esto es lo que proviene de Dios. El mundo se entretiene en otras cosas y busca otras cosas, pero Dios ya nos ha dado lo que es bueno y nosotros en lugar de hablar de aquello debiéramos hablar acciones de gracias por las cosas buenas de bendición que Dios nos ha dado. Bien, mis hermanos, esto es lo que tiene que ver con la santidad. Dios nos ha provisto de cosas para que podamos vivir en una vida santa. La sexualidad se da en santidad cuando se da dentro del matrimonio. Debemos ser agradecidos de eso y de lo demás ni siquiera debemos hablar ni tocarlo, distinguirnos de todo eso. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver el segundo asunto y tiene que ver con la luz, santidad, luz, sabiduría. Rápidamente vamos a hablar del asunto de la luz. Versos 8 al 14, dice el apóstol Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Déjame explicarle esta porción. Mire, la Biblia hace varias afirmaciones acerca de la luz como parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, el apóstol Juan, hablando acerca de Dios, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el mismo apóstol dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, la luz es parte de la naturaleza divina y es lo contrario a las tinieblas. Ahora, déjeme abundar un poco más. En la Biblia, mis hermanos, la luz hace alusión a dos cosas básicamente. Una de ellas es al entendimiento y la otra a lo moral. Mire, por supuesto, cuando yo digo que hace alusión al entendimiento y a lo moral, estoy hablando del entendimiento de las cosas de Dios y a la conducta moral en santidad delante de Dios. Por contraste, mis hermanos, por contraste,
Las tinieblas se refieren a la ignorancia de las cosas de Dios y a la maldad de vida, que es lo opuesto a la santidad. Ahora déjeme darle dos citas que sustentan esta manera de entender la luz. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de la luz como entendimiento en lo siguiente. Dice él: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, la luz tiene que ver con ese entendimiento de las cosas de Dios, que obviamente quienes no tienen a Dios no comprenden, no entienden esas cosas, no las perciben ni siquiera. Ahora, el apóstol Pablo también habla de la luz en el aspecto moral, no solamente de entender las cosas de Dios. Dice allá en Romanos 13: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí, mis hermanos, la luz es utilizada para hablar del asunto moral, de la forma de vida en santidad. De manera, mis hermanos, que la luz, cuando es usada aquí en la Escritura, sobre todo en la literatura paulina, tiene que ver con estas dos cosas. Ahora, yo quiero, mis hermanos, comentarles un asunto más de la luz antes de pasar a la parte práctica. Mire, la luz tiene una característica muy especial, que sin duda es tenida en cuenta por los escritores de la Biblia cuando usan esta palabra de la luz. Mire, la luz cuando alumbra, convierte en luz lo que antes era oscuro. Esa es una propiedad de la luz. Asimismo, mis hermanos, las tinieblas, que no son otra cosa que la ausencia de luz, convierten en tinieblas lo que entra en contacto con ellas. Sin embargo, nunca pueden estar mezcladas. Si usted entra a un cuarto oscuro y alumbra con una lámpara, ese lugar donde el haz de luz toca se convierte en luz. Esta es una propiedad que se creía en la antigüedad, que tienen en mente los escritores de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, ahí en el verso 8 dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Esto quiere decir, mis hermanos, que en el pasado los creyentes, antes de llegar a ser creyentes en Cristo, estaban en contacto con las tinieblas, de manera que ellos mismos llegaron a ser tinieblas. Pero ahora ellos entraron en contacto con la luz de Cristo, de manera que ellos mismos se convirtieron en luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. No solamente dice andan en luz, sino ustedes son luz. Mis hermanos, eso quiere decir que ahora los cristianos tienen entendimiento de las cosas de Dios y además pueden vivir de manera práctica dentro de la moral o santidad de Dios. Es parte de su ser. Así como antes era parte normal hacer todas las cosas pervertidas de las que hemos hablado, hoy es normal para los cristianos que su entendimiento esté lleno de las cosas de Dios y por lo tanto su vida práctica vaya en ese orden. Mis hermanos, la lógica del apóstol Pablo es que ahora que ya no estamos en tinieblas, ni somos tinieblas, no tenemos por qué practicar las cosas que pertenecen a la oscuridad. Ahora somos luz en el Señor, debemos ser como Él es. Y Pablo nos dice 3 características de los hijos de luz. 3 características de los hijos de luz, y aquí nos podemos nosotros analizar y ver si las poseemos, si las practicamos,
Si no es así, mis hermanos, debemos poner manos a la obra. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquellos que ahora tienen el Espíritu de Dios, mis hermanos, ese Espíritu produce en nuestra vida, en nuestro pensamiento, tres cosas: bondad, justicia y verdad. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta, mis hermanos, que allí están esas dos características de la luz, entendimiento y moral. Cuando hablamos de entendimiento, el apóstol Pablo se refiere aquí a la verdad, y cuando hablamos de lo moral, está hablando de la bondad y la justicia. Ahora, déjeme decirle rápidamente qué consiste cada una. Muy rápidamente, el asunto de la verdad, mis hermanos, tiene que ver con las cosas de Dios reveladas en su palabra. Un fruto del Espíritu que es producido en nosotros es que podemos tener entendimiento de la voluntad de Dios que Él nos ha revelado en la Escritura. Eso es verdad. Hablando del asunto moral, bondad y justicia, la cuestión de la bondad es todo aquello que es bueno, que beneficia a los demás, que además tiene que ver con esa bondad o esa forma bondadosa de Dios, así como Dios es bueno y trata con bondad tanto a buenos como malos. Es un asunto que debiera ser característica nuestra, es un asunto moral. El asunto de la justicia, mis hermanos, tiene que ver con esa forma de obrar que es aprobada delante de Dios. Tiene que ver con la forma de vivir que Dios aprueba. Son tres características que ahora nosotros debemos poseer: verdad, bondad y justicia. Mis hermanos, en todas las cosas que hacemos en esta vida, nosotros debemos comprobar si esto es agradable delante del Señor, como dice el verso 10, poniendo, mis hermanos, a prueba mediante estas tres asuntos todo aquello que hacemos, que pensamos o que hablamos. Debemos preguntarnos, mis hermanos, antes de actuar: ¿esto que voy a hacer es bueno? ¿Esto que voy a hacer es justo? Es decir, ¿es aprobado delante de Dios? ¿Esto que voy a hacer es verdadero? Es decir, ¿está de acuerdo con la verdad revelada en la palabra de Dios? Mis hermanos, en el aspecto de la sexualidad, así como lo vive este mundo, si aplicamos este examen, sin duda que la luz de inmediato va a alumbrar lo que está en tinieblas. A ver, así como este mundo vive y como practica esa sexualidad torcida, si tú aplicas esto, inmediatamente se va a alumbrar y se va a revelar lo que está ahí en tinieblas. Tú puedes preguntarte, por ejemplo, ¿la fornicación es buena? ¿La fornicación es aprobada delante de Dios? ¿La fornicación está de acuerdo con la Escritura? Y la respuesta, mis hermanos, de inmediato, ni siquiera lo tienes que pensar, es no. Lo mismo, mis hermanos, resulta si analizamos el adulterio, la homosexualidad, la pornografía, el cibersexo y todas las cosas que han ido saliendo, que se han ido practicando a lo largo de la historia y que están fuera del matrimonio. Cuando tú aplicas estas preguntas, de inmediato la luz se enciende y revela que eso es algo que debemos repudiar. Ahora, mi hermano, déjame decirte que cuando la luz del Señor, que ahora refleja nuestra vida, alumbra la oscuridad de otras personas, mis hermanos, sin duda que deja al descubierto lo que ellos son. Y eso a lo mejor tú lo puedes comprobar cuando estás en tu trabajo, en la escuela, o con la gente que no conoce a Dios y con la que tú tienes que convivir cada día por asuntos de las actividades que realizas. Mis hermanos, tú no puedes apartarte de esa gente. Sin embargo, tu manera de vivir, de pensar, de hablar acerca de eso va a dejar en evidencia que ellos están mal. Cuando ellos hablan de esas cosas o las practican y van y te lo cuentan, es una oportunidad que tú tienes para distinguirte de ellos, de decirles que eso está mal. Porque el apóstol Pablo deja en claro, mis hermanos, que nuestra actitud tiene que integrar dos asuntos. Por un lado, debemos reprender esas cosas, versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta es una característica de la luz. Cuando la luz alumbra las tinieblas, las aleja, las disipa. En la parte práctica, mis hermanos, cuando nosotros a través de nuestra conducta dejamos en claro que la gente está mal, no debemos solamente apartarnos de la gente, sino tenemos que reprender esas cosas, es decir, los debemos confrontar
y decirles eso que tú estás haciendo no es correcto, está mal, es pecado, ofende a Dios. Es una manera, mis hermanos, que el cristiano debe hacer. El otro asunto, la otra actitud que el cristiano debe tomar como luz cuando se descubren estas cosas en la vida de la gente, es que debemos convertirlas en luz. La luz convierte en luz aquello que alumbra. Por eso, mis hermanos, los versículos 13 y 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este versículo 14 es probable que fuera un himno de aquellos tiempos. Y mis hermanos, este himno describe el proceso de ir de las tinieblas a la luz. Cuando tú confrontas a alguien y le das la palabra del Evangelio, sucede esto: despiértate, tú que duermes, hazte consciente, abre los ojos, levántate de los muertos. Es un asunto del nuevo nacimiento, de venir de la muerte a la vida, y te alumbrará Cristo. Y eso quiere decir, y Cristo brillará en ti. Y esa persona que antes era tinieblas, ahora es convertida en luz. Nosotros, mis hermanos, somos luz y debemos tener ese efecto en la gente del mundo. Finalmente, mis hermanos, hemos visto hasta aquí dos cosas: la santidad y la luz, dos cosas que deben ser características de un cristiano. Rápidamente vamos a terminar con el asunto de la sabiduría. Finalmente el apóstol Pablo dice, versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Antes, mis hermanos, vivíamos sumergidos en el mal y Dios nos sacó a una vida santa. Antes éramos tinieblas y Dios nos ha convertido en luz. Antes, mis hermanos, éramos necios, pero ahora tenemos que vivir como sabios. La sabiduría, mis hermanos, en la Escritura tiene que ver con la manera correcta de vivir, con la manera correcta de tomar decisiones en cada momento y ante cada situación. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, dice algo muy interesante al respecto de esto. Algo que los cristianos muchas veces dejamos pasar de largo, no nos detenemos a pensar en ello. Allí en el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya que la sabiduría tiene que ver con el andar en esta vida de manera correcta, el apóstol Pablo está hablando de ese tiempo en esta vida, el cual deberíamos aprovechar. Mira, en esta primera parte, aprovechando bien el tiempo, en otras palabras, pudiéramos decirlo así, que debemos aprovechar cada oportunidad. Ahora, mis hermanos, es el tiempo de hacerlo. No debemos desperdiciar ni un minuto para vivir agradando a Dios, para alumbrar a los demás, para reflejar lo que ahora somos en el Señor. Mira, esa palabra tiempo que se utiliza aquí es la palabra kairos, y esa palabra habla de un tiempo determinado para algo, no del tiempo en su sentido general de horas y de minutos, no. La palabra kairos hace alusión a un tiempo preparado por Dios y determinado para que en ese tiempo usted haga algo. Así que, mi hermano, yo te puedo preguntar, o yo quiero preguntarte ahora, ¿qué estás haciendo con el tiempo de tu vida? Recuérdate que Dios te la ha dado y Él tiene un propósito para ese tiempo. ¿Estás siendo sabio al utilizarlo? ¿O estás viviendo como necio en el tiempo de tu vida? Mire, yo creo que ante esta pregunta, la gran mayoría de cristianos no serían bien aprobados delante de Dios en la manera en que utilizan su tiempo. Porque ahora, mis hermanos, que somos propiedad de Dios, que somos sus hijos, que compartimos parte de su naturaleza, no podemos ni debemos
seguir usando el tiempo de nuestra vida de la misma manera que antes. No debemos, mis hermanos, seguir usando el tiempo de esta vida que Dios nos ha dado para cosas perversas, para recrearnos en ellas, para vivir de la manera que antes lo hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Ni siquiera, mis hermanos, debiéramos utilizar el tiempo de nuestra vida para cosas neutras, sin importancia. A lo mejor vamos a decir, bueno, es que mi tiempo yo no lo ocupo para cosas malas, pero a lo mejor lo estás ocupando para cosas que no son importantes, aunque no sean malas. Tal vez pasas el tiempo de tu vida pensando en el trabajo, pensando solamente en cómo acumular bienes. Tal vez pasas el tiempo de tu vida recreándote, pues no sé, en ver la televisión, en leer algunas cosas. Pero el apóstol Pablo dice que debemos, mis hermanos, darle una dirección bien determinada a nuestra vida. Eso es sabiduría. ¿De qué manera vive los minutos, las horas, los días que Dios te da? Solamente como un barco en alta mar, sin timón, que se va por un lado y por otro. Eso es ser necio. La sabiduría es vivir con una dirección bien determinada, buscando la voluntad de Dios y la manera de agradarle a Él. Santidad, luz y sabiduría. Esto, mis hermanos, debe sustituir las obras de maldad que antes era nuestra manera de vivir normal, pero que ahora ya no lo es más. Vamos a dejarle hasta aquí por hoy, mis hermanos. Que el Señor permita que haya entendimiento de estas cosas, que las volvamos prácticas en nuestra vida. El asunto sexual es algo, mis hermanos, de lo que los cristianos adolecen bastante. Se sabe, mis hermanos, que es una situación que muchos cristianos no controlan y de una u otra forma están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Vale la pena que recordemos, pues esto no es parte de la vida de santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos recuerdas, Padre, nos instruyes respecto de lo que somos, de lo que debemos ser, imitadores tuyos, mi Señor, porque tú, Padre, eres santo, eres luz y eres verdad, eres sabiduría. Señor, permite que como hijos tuyos podamos reflejar esto, podamos vivirlo, Señor, que nuestro entendimiento haya sido iluminado por tu palabra, Señor, y que ahora lo llevemos a la práctica, Padre, que ese deseo de agradarte, Señor, sea algo, Padre, que nos consuma cada día, porque, Señor, sin duda que el tiempo en que vivimos es un tiempo malo, es un tiempo donde las obras, Señor, de la carne, las obras de las tinieblas, Señor, gobiernan la vida de la gente de este mundo, pero nosotros, Padre, somos diferentes, debemos distinguirnos, debemos alumbrar, Señor, a la gente que no te conoce. Señor, que podamos vivir de esa manera cada día, Señor, que tú nos des en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.